esta tarde-noche lo que vamos a compartir es sobre la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Muchos me han preguntado y me han dicho, y lo confirman muchos hermanos, que la gracia de Dios solamente se ha llegado a manifestar en la persona del Mesías, en la persona de Jesús. Pero eso no es verdad. Encontramos la gracia de Dios manifestándose en el Antiguo Testamento, aún inclusive en el Génesis, donde comienza todo. La gracia de Dios no solo comienza en la persona de Jesús. Lo que Jesús trajo fue la gracia y la verdad, o sea que la gracia y su realidad, la gracia y la realidad. Pero eso no significa que la gracia de Dios no haya sido manifestado en el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. Lo que vamos a hacer hoy es corroborar y comprobar con la Sagrada Escritura que la gracia de Dios siempre estuvo presente desde el comienzo y siempre estará. Así que la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Como acabo de afirmar, sigue habiendo en la iglesia separatista en este caso, que dice que en Moisés arranca la ley y que solo en Cristo se desarrolla la gracia. No, la gracia de Dios se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como también la ley de Dios se encuentra en toda la Biblia, en todas las épocas. Pero vamos a meternos un poquito más en lo que es la gracia de Dios en el Antiguo Testamento para poder corroborar cómo aparece, porque ni un ser humano puede vivir sin la misericordia y sin el amor de Dios, sin el perdón, sin el favor de Dios. Ni un ser humano puede estar en pie. Entonces, afirmar que la gracia de Dios solamente se ha manifestado en un tiempo es muy pobre esa interpretación. ¿De dónde viene la palabra gracia? Del hebreo Hanán, que significa gratuitamente o sin cargo, buena voluntad, o en algunos casos también se escribe Hanún, misericordia, compasivo, favor, bondad o gracia, en algunos casos dependiendo de las traducciones. Pero estas son las que el significado de Hanán o Hanún del hebreo, que significa misericordia, compasivo, favor, bondad, gracia, sin cargo, buena voluntad o gratuitamente. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar mirando Oseas capítulo 14, versículo 4, donde encontramos una palabra clave ya en tiempo del profeta Oseas, después que ya estaba Israel estaba en una situación difícil, cuando a Oseas se le dice que profetizara sobre la división y que Dios también en parte se estaba divorciando de las tribus del norte. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Oseas capítulo 14 está registrado una palabra profética de cómo el Señor va a hacer volver a su pueblo hacia Él, cómo va a volver a conquistar a su pueblo para que pueda volverse hacia Él. Y dice Oseas 14:4, dice, vamos a leer en la Reina Valera 1960, pero usted lo puede leer en otras traducciones. Tal vez van a encontrar la palabra, en vez de gracia van a encontrar favor o misericordia o amor de Dios, pero significa lo mismo, Hanún o Hanán del hebreo. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Yo sanaré su rebelión. O sea que el pueblo estaba en rebeldía, el pueblo estaba en idolatría. Y sabemos a través del libro de Oseas que el pueblo se mezcló con el paganismo y se convirtieron en goíns, gentiles. ¿Por qué? Porque se olvidaron de los mandatos de su Dios. Y entonces Dios está mandando profetizar a Oseas, le está diciendo, yo sanaré la rebelión de mi pueblo. ¿Quién nos ayuda a sanar esas rebeliones
es Dios mismo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea que, como dije en el comienzo, ningún ser humano puede estar en pie sin la gracia, sin el amor y sin la misericordia de Dios. Imposible. Entonces, afirmar que la gracia de Dios solamente se llegó a manifestar en el Nuevo Testamento, entonces estamos descartando estas profecías que son evidencia bíblica que nos muestra de que Dios siempre estuvo derramando su gracia, su amor y su misericordia sobre su pueblo. De lo contrario, nadie volvería hacia Él. Acá encontramos que su pueblo estaba en rebelión. Y dice Dios: yo mismo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Nadie me obliga a hacerlo. Por amor, yo sanaré su rebelión y por pura gracia los haré volver a mí, porque mi ira se apartó de ellos. Qué tremendo este texto de la Biblia que encontramos en Oseas capítulo 14, versículo 4. Seguiremos mirando Génesis capítulo 39, el versículo 21. Pero Yod-Heh-Vah-Heh dice: estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién produjo gracia en la vida de José? Fue Dios mismo. Dios mismo fue el que le dio esa gracia, produjo en él gracia para que pueda caer bien a los ojos del jefe de la cárcel donde estaba presente José. Entonces vemos Dios actuando de mil maneras, pero teniendo como base siempre su gracia, su favor, su misericordia, su bondad, que muchas de las veces no merecemos, como dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, el don que se nos imputó a nosotros, y eso se llama gracia, misericordia de Dios. Pero no solamente se reveló en el Nuevo Testamento, ni solamente se reveló para los apóstoles, sino que ya en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, viniendo desde la etapa de la inocencia, para darnos a entender, después de la conciencia, después del pecado, en todo el tiempo, en cada remanente, Dios siempre derramó de su gracia. Eso está comprobado con la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 33, versículo 16, también dice de esta manera: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Qué tremendo, hermano. O sea que podemos decir que Moisés tuvo una experiencia con el Eterno gracias a que Dios llamó su atención cuando él estaba caminando detrás de las ovejas en el desierto, en los lugares serranía, y cuando vio que la zarza no se consumía, Dios estaba llamando su atención para que él pueda subir junto a él, pueda charlar, pueda tener una conversación con él, porque Dios le quería hablar, Dios le quería revelar algo. Dios le tenía un propósito para Moisés. Pero esa zarza, esas señales, esa señal para llamar la atención de Moisés, dice que la gracia de Dios lo producía. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. O sea que como base, como fundamento de la misericordia, del amor de Dios, es su gracia. Es su gracia, mis queridos hermanos. Y no solamente eso se desarrolló o se manifestó en el Nuevo Testamento, no, al contrario, ya estaba presente desde el comienzo de la humanidad. Este pasaje es hermoso. Usted lo puede subrayar, usted lo puede marcar en Deuteronomio 33, 16, donde habla que en la zarza habitaba una gracia de parte de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esto es bueno que entendamos como iglesia del Señor. También encontramos que Noé también halló gracia ante los ojos de Dios. El patriarca Abraham también halló
gracia ante los ojos de Dios. O sea que decir, afirmar en este tiempo que la gracia de Dios solamente se manifestaba en el Nuevo Testamento, eso no es verdad, porque encontramos que toda la Biblia Dios siempre, pero siempre manifestaba su gracia, su amor, su misericordia, su favor hacia su remanente pueblo escogido. Así que, mis queridos hermanos, Dios me la bendiga ricamente en esta tarde noche y que su gracia siempre esté a nuestro favor.